Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, Evangelio de Juan capítulo 4. Le voy a poner el mensaje. Listos para la cosecha, amén. O la cosecha está lista, una de las dos. Evangelio de Juan capítulo 4, verso 30. A propósito del mensaje que había predicado Rafa hace como 15 días, ya usted más o menos sabe, ¿verdad? Mira cuando Jesús dice esto, hermanos. Cuando Jesús dice esto, mira lo que dice el versículo 30. Ya saben lo anterior, ¿verdad? Jesús habla con la mujer samaritana. Ahí en el capítulo 4, en el principio, en el versículo 6. Capítulo 4, en el versículo 6, quiero resaltar esta expresión. Dice que Jesús estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿cómo estaba Jesús? Diga conmigo, cansado del camino, hermano. Cansado del camino. Con todo eso, Jesús no dejó de hacer la obra de Dios. Amén. Allá es donde quiero llevar el mensaje. Y es parte de lo que vamos a hacer mañana. Jesús, cansado del camino, no dejó de hacer la obra de Dios. En el versículo 30. Ahora sí dice la palabra. Entonces, o sea, ya venían de vuelta, ¿no? O sea, le fueron a comprar comida a Jesús. Porque Jesús estaba fuera de Samaria, en un pozo afuera. Y cuando vienen los discípulos, ya Jesús le había predicado a la muchacha con 6 maridos, hermanos. Dice el versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabe su obra. Qué tremenda hambre de Jesús, diferente a la nuestra, ¿no? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Hermanos, ese es el salario, la vida eterna. Porque el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con el que recoge, con el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros también habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con él, y se quedó allí 2 días. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Bien, yo creo que este mensaje todos aquí, la mayoría lo conocen, ¿no? Quiero resaltar
o comenzar diciendo con lo que empecé. Jesucristo iba para una región. Dice que la Biblia que le era necesario pasar por Samaria, o sea, a Jesús le tocaba pasar por Samaria. Y Jesús estaba muy cansado, ¿verdad? Dice allí que se sentó en el pozo, estaba cansado, aunque no dice los primeros versículos, pero por el contexto podemos deducir que Jesús no solamente tenía sed, sino que tenía gran hambre, hermanos. ¿Usted se puede imaginar a Jesús literalmente, hermanos? El Jesús que adoramos, ¿usted se lo puede imaginar cansado, con hambre? Usted se lo puede imaginar con hambre física. Mire, esta palabra hambre significa hambre voraz. Miren, Jesús trabajaba tremendamente en la obra de Dios. Y yo creo que no se compara nuestro trabajo ni le queda por los talones a como Jesús trabajaba. Por eso, hermanos, me cuesta mucho aceptar excusas de la gente. Me cuesta, hermano, me cuesta. A veces trato de reflexionar su condición, trato de reflexionar su posición, pero hermano, me cuesta aceptar las excusas de la gente por una sencilla razón, porque tú y yo nunca hemos trabajado como Jesús ha trabajado en la obra. Jesús trabajó en la obra hasta el extremo, hermanos. ¿Cuántos creen esto? Usted se pone a pensar que Jesús se durmió en una barca con una gran tempestad, hermano. Dígame, usted cansado, ¿usted se duerme con el picó al lado, hermano? No. Jesucristo se durmió con rayos, con llovizna, con aguacero encima, y Jesús se duerme, hermanos. Esto no es el mensaje que voy a tocar hoy, no. Simplemente quiero resaltar el cansancio de Jesús, hermanos. No era un cansancio por mi trabajo, no era un cansancio por mi negocio, no era un cansancio por mis preocupaciones, era un cansancio por amor a la obra de Dios, hermanos. Hoy creo que, hermanos, debiéramos, a propósito de la cantidad de gente, gloria a Dios por la cantidad de gente que vino hoy, hermanos. Pero a propósito de esto, yo creo, hermanos, y lo repito de nuevo, una iglesia que no se preocupa por el reino, Dios interviene. Cosechéis mucho y recogéis poco. Ya usted sabe de qué voy a hablar mañana. Y el salario que reciben lo recogéis en saco roto. O sea que Dios puede enviar, hermanos, desempleo a la iglesia, hermanos. Yo no escuché nada. Diga amén o ay, ay, ay. Porque a fin de cuentas lo que ahí está centrado es la parte económica, hermano, el desempleo en la iglesia. Obviamente si hay desempleo en la iglesia se va a ver reflejado aún en las finanzas propias de la iglesia, hermano. Pero Dios prefiere, hermanos, Dios prefiere la salud de su cuerpo antes que la comodidad propia. El pasaje que usted acaba de escuchar, yo creo que es propio para lo que está pasando en este país. No podemos ignorar, hermanos, que este país está pasando por turbulencias espirituales. Y toda turbulencia física, o sea, la violencia existe porque ya hace rato se gestó en el mundo espiritual. Las pandillas existen porque hace rato se gestó en el mundo espiritual. La corrupción política existe porque hace rato se gestó en el mundo espiritual. La guerrilla existe en Colombia o existía en Colombia, igual que los paramilitares, porque hace rato se gestó en el mundo espiritual. Y la Biblia dice bien claro, el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra políticos, no es contra carne, no es contra suegras, sino contra principados, hermanos. Miren, hermanos, el enfoque que nos estaba hablando el apóstol Pablo. Nuestra lucha es contra principados. Y no piense usted que cada vez que usted ora por misericordia en este país, usted está peleando contra principados, hermanos. Porque usted está diciendo que el juicio que Dios debe enviar sobre una nación se detengan los principados y la predicación del evangelio corra y sea glorificada la palabra de Dios. Yo creo que algo parecido es lo que está viviendo Colombia con respecto al pasaje que usted acaba de hablar.
Yo quiero hacer una gran invitación a la iglesia. La iglesia no se puede desenfocar, hermanos. Repito, la iglesia no puede perder el enfoque, hermanos. Como nos vayamos detrás de un presidente y detrás de un político, Dios manda a otro para ver, y de la línea contraria a lo que la iglesia está persiguiendo. Es decir, nuestro deber, hermano, no está centrado en ningún político. Nuestro deber no debe centrarse en ninguna campaña política. Nuestro deber no debe centrarse en ninguna campaña cultural o social. Nuestro deber debe centrarse solamente en la extensión del reino de Dios y su justicia, hermanos. Creo que una iglesia con esa línea va a ser una iglesia saludable, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? El diablo es tan astuto, hermanos, que el diablo puede hacer lo siguiente. El diablo le puede quitar la idolatría a una persona. Perdón, vamos a poner este ejemplo más claro. El diablo le puede quitar el vicio a una persona para que deje ese vicio y cambiarlo por idolatría, hermanos. Yo creo que hay algo grande que está pasando en el país. El diablo también puede hacer que no haya pandillas en el país, pero haya leyes injustas, hermanos. Y hacer que estas pandillas violentas empiecen a votar por gobernantes injustos. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hermanos. No podemos ignorar las cosas que están pasando en el país. Pero con todo, mis amados hermanos, con todo no podemos perder el norte. El principal deber de la iglesia se llama predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Y le aplauden al Señor, hermanos. Así es, nuestro deber no es irse detrás de santos, hermanos, ni del presidente Uribe, ni del expresidente Uribe. Muchas iglesias en el país ahorita mismo están en esas dos líneas, hermanos. Esto no es llamado ahora a quedarnos con los brazos cruzados. Hay que salir a votar. Hay que salir a votar, hermanos, por la decisión que usted tome, hermanos. Creo que es nuestro deber hacerlo, ¿no? Como quiera que sea, hermanos, este país está blanco para la siega, hermanos. Yo no escuché nada, hermano. Este país, lo digo nuevamente, está blanco para la siega. Ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? La cosecha está lista, le voy a poner al mensaje. Por muchas razones voy a hablar este mensaje. Porque como lo dije al principio, Jesucristo fue una persona que se desgastó, hermanos, hasta la muerte por extender el reino de Dios. Yo creo, hermanos, que hoy no debiéramos hacer esa gran pregunta. ¿Cuánto nos hemos muerto por el reino de Dios, hermanos? Con todo lo que pudiéramos estar agotados en la semana, nada se compara con la obra de Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Nada. Muerto hasta el extremo. Pablo fue así, los primeros apóstoles fue así. Pero ¿qué estamos viendo delante de nuestros ojos? Una iglesia viva, muy viva. La iglesia viva le sirve al diablo, hermanos. La iglesia muerta solamente le puede servir a Dios. Una iglesia viva es una iglesia acomodada, hermanos. Mire, esta iglesia no es de ricachones. Esta iglesia no es de gente dedito parado. Esta iglesia no es de gomelos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero pueden venir gomelos a la iglesia. Y pueden venir deditos parados y gente rica a la iglesia. Como quiera que sea, para el cielo es lo mismo, hermano. Para el cielo es el mismo, pero con todo, hermanos, que hay una iglesia necesitada. Yo veo también una iglesia muy acomodada a sus negocios, hermanos. Y Dios va a intervenir como la iglesia no se componga. Por esto quiero llevar el mensaje a este sentido, hermanos, porque Colombia está pasando hace tiempo por severos problemas. Usted los conoce, ¿verdad? Narcotráfico a dos manos, eso no ha parado. La guerrilla, hermano, casi 50 años, hermanos, de violencia. Después a alguien se le ocurrió una idea, armar
armar a otros muchachos allí, y ahí salieron los paramilitares. Y a fin de cuentas, ¿de qué ha servido que hayan muerto algunos capos del narcotráfico si realmente la droga, la violencia está en el corazón del hombre? Con todo lo que podemos ver acerca de este país, y que este país haya tenido un pasado desastroso, hermanos, si la iglesia no se centra en cambiar el presente y el futuro, vamos a perder. Hermanos, la justicia es de Dios. ¿Cuántos creen que de Dios es la justicia? Y aunque los hombres quieran hacer una justicia amañada, nadie se va a escapar de las manos de Dios. En consecuencia, Dios hace justicia a los hombres, pero nosotros debemos llevar la justicia de Jesucristo a los hombres. No nos podemos desenfocar y llevar una iglesia a una u otro movimiento político, porque vamos a perder a este país más de lo que está. Como la iglesia se siga acomodando, hermanos, vamos a perder este país. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a desacomodarse más por la extensión del reino de Dios? Lastimosamente, la acomodación, no sé si está bien la palabra, de unos resulta en la incomodidad de otros. Estoy hablando espiritualmente, y por supuesto estoy hablando de recarga espiritual en otros. Con todo eso, Dios tiene cuidado de eso, hermanos, porque no son nuestra fuerza, es la fuerza de Dios a través de nuestra debilidad. Yo creo, hermanos, en lo que estamos haciendo. Yo creo en lo que estamos haciendo en esta iglesia. Y no estoy conforme, hermanos. Quiero más todavía. Y le pido a Dios un pueblo diferente, hermanos, también. No podemos, hermanos, de verdad. Una de las cosas que he reflexionado en esta semana es la siguiente. Dios me traía varias veces en la semana esos pasajes donde Moisés intervenía para que Dios no destruyera el pueblo, y Dios insistiéndole de que le iba a dar una nación diferente. ¿Cuántos están de acuerdo? Obviamente no vamos a orar para que Dios destruya a los perezosos en la iglesia, pero hermanos, yo creo que a causa de las cosas que estamos viviendo, debemos pedir a Dios un pueblo diferente, hermanos. Un pueblo que ame más la obra. ¿Sabes? Una de las cosas que más me asombra de esta iglesia, ¿sabes qué es? Que he visto gente que viene de otra iglesia a no hacer nada aquí. Yo no escuché nada, hermano. Oiga, hermano, eso sí me asombra y me entristece en mucha gente. Lo voy a repetir: gente que viene de otra iglesia a no hacer nada acá. ¿Sabe? Yo me pregunto, y me he preguntado, ¿qué le hicieron en otra iglesia? ¿Sabes a dónde llego con la misma respuesta? No importa lo que le hayan hecho en otra iglesia, no se están dando cuenta de lo que tienen que hacer para Dios y de lo que Dios les ha mandado a hacer. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Dígale al hermano, hay que trabajar para Dios. Dígale, no importa lo que te hayan hecho en otra iglesia. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? Miren, este pasaje que les hablé ahorita de Jesús durmiendo en la tormenta, en la barca. No podemos desconocer la tormenta que está pasando este país, hermanos. Aunque no hay, digamos así, abiertamente violencia como en otros tiempos, este país está pasando por tormentas espirituales. Y la iglesia tiene que moverse, hermanos. La iglesia tiene que moverse a no salir de la barca, hermano, porque a veces es irresponsable salir de la barca, irse de un país por la violencia en un país. Obviamente no es este el caso, ¿verdad? Pero digamos así como por ejemplo Venezuela, mucha gente se está viniendo de Venezuela a trabajar acá. Pero quiero decirte que hay cosas grandes que hacer por este país. Los campos en Colombia están blancos para la siega. Uno de los errores en que la iglesia puede caer, y gloria a Dios por el mensaje de hoy, que creo que Dios lo va a aterrizar mañana, es decir, todavía no es el tiempo. Y dígale al hermano, el tiempo es ahora, hermanos.
El tiempo es ahora. Por eso al final del relato que usted acaba de escuchar, en el versículo 31, me llama la atención esto, hermano, de verdad. O sea, realmente Jesús no tenía hambre, hermanos. Usted no lo va a creer. Jesús no tenía hambre. Literalmente, y para utilizar el idioma champetunesco, Jesús tenía filo, hermanos. Así está en la palabra en el griego. Busque esta palabra cuando le dicen Rabí come. O sea, realmente los discípulos estaban diciendo: Rabí, mata el filo, come rápido, estás hambriento. Así lo dice el idioma original. Obviamente, Jesús quería enseñarle a ellos algo bien distinto, y es el hambre que debe tener todo cristiano, hermanos. ¿Cuál es nuestra hambre en este tiempo? ¿Cuál es lo que prima en este tiempo en nuestra vida? Dígame, ¿cuál es su hambre? ¿Casarse? ¿Cuál es su hambre? ¿Tener buena ropa? ¿Cuál es su hambre? ¿El negocio que tiene? ¿Cuál es su hambre? ¿Tener suegra? Jesucristo viene y resume el hambre de él, que él tenía, y creo que no debemos perder de vista el hambre de la iglesia. Es increíble, hermanos, que Jesús tenía hambre y sed, y vienen los discípulos y le dice el versículo 31: entre tanto los discípulos, dice la Biblia, que le rogaban, le dijeron: Rabí, come. Oiga, usted sabe, hermanos, que cuando usted le lleva comida a alguien que tenga hambre, que usted lo vea cansado, y usted venga a esa persona y le dice: se me acaba de quitar el hambre. Eso fue literalmente lo que le dijo Jesús a los discípulos: Rabí, come. Él les dijo, dice el verso 32: yo tengo una comida que comer que vosotros no saben. Yo no sé cuántos ya lo cogieron, hermanos. Hermano, Jesús estaba enseñando a los discípulos, los había enseñado, y ahora Jesús les dice: el hambre que yo tengo, ustedes ni siquiera tienen idea de qué es esa hambre. Hermanos, pudiera haber en la iglesia gente sin hambre de Dios, gente sin hambre del hambre que Dios tiene, hermanos. ¿Usted cree que pudiera haber en la iglesia gente desenfocada de las cosas que son prioridad para Dios? Porque a fin de cuentas, lo que aquí está tocando es una necesidad básica en el hombre, hermanos. ¿Qué haría una persona sin comer? ¿Ah? O sea, es una necesidad básica el hambre, comer. Y Jesús está llevando esta hambre física a un hambre espiritual. Y creo que la iglesia debe tener esta hambre. Pero también no podemos desconocer que aunque haya gente caminando con Jesús, gente que puede no saber lo que es el hambre que Dios tiene. Hermanos, Dios tiene hambre. Yo no sé si usted se puede imaginar esto. A Dios le dio hambre en la tierra, hermanos. Oiga, el Eterno, el Todopoderoso, le dio hambre. Viene aquí y Jesús le dice: yo tengo una comida. Yo tengo aquí una comida que comer que vosotros no sabéis. O sea, ya Jesús está hablando de una comida que puede cambiar el hambre. Miren, hermanos, muchas veces cuando una persona viene a la iglesia cansado, se va de la iglesia livianito, porque en la iglesia dejó el cansancio, dejó la sed, dejó el hambre. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Acá dice la Biblia que los discípulos no sabían de dos cosas. Primero, de una comida de Jesús. Y los discípulos no sabían de qué cosas le quitaban el hambre a Jesús. Y miren, hermanos, lo que pasa con una mente carnal. Jesús estaba hablando espiritualmente, y los discípulos, aún la propia iglesia, decía: ¿le habrá traído a alguien de comer? Qué tremendo, ¿eh? Yo creo que estos dos tipos de personas hay en todas las iglesias.
Los que piensan más en las cosas del reino, hermanos, y los que piensan más en las cosas de la tierra, literalmente. Pregúntale al hermano, ¿de qué bando eres tú, hermano? Oiga, ¿qué tal ahorita es que salgamos, llegar a que nos espere una comida? Ya se me quitó el hambre porque fui a la iglesia. Vamos a dormir. Ah, Harry, ¿te lo aguantarías? Mayra sería feliz por no cocinar. Oiga, hermanos, se puede hacer ese cambio, hermanos. Yo no sé a cuántos Dios les está hablando, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. En otras palabras, Jesús le dijo, se me quitó el hambre, hermanos. ¿Usted qué va a hacer a Carlos al salir de aquí? A comer, a buscar lo que sea, pero hay que calmar el hambre. Una picada de lo que sea, así sea una picada de mosquito, pero hay que calmar el hambre. Acá dice, en pocas palabras, dice Jesús, se me quitó el hambre. Oiga, ¿sabe qué es lo que le quitó el hambre a Jesús? Hacer la voluntad de Dios, hermanos. Hermano, yo no creo, hermanos, que esto está aquí por accidente, hermano. Usted puede calmar el hambre física haciendo la voluntad de Dios. Entonces podemos ver en la iglesia a gente que tienen más hambre física porque no hacen la voluntad de Dios, hermano. Que se dejan llevar por el cansancio físico porque no hacen la voluntad de Dios. Por eso le dije al principio, no creo que aquí haya alguien que haya trabajado más que Jesús en esta tierra. Yo creo que ni el trabajo espiritual, yo creo que ni el trabajo por la obra de todos aquí juntos, ni de toda la iglesia en el mundo entero se compara con el trabajo de Jesús, hermanos. Acá dice Jesús bien claro. Jesús le dijo, mi comida, qué tremendo, ¿ah? Mi comida es que haga la voluntad de Jesús, del que me envió, y acabe su obra. Hermanos, ¿para cuántos la voluntad de Dios es lo primordial, hermanos? Por eso, hermanos, no en vano está aquí el hambre física y el hambre espiritual. Oscar tiene un restaurante. ¿Qué tal el lunes los 40 almuerzos que alistas, te lleguen 40 clientes y te digan, se nos quitó el hambre, acabamos de hacer la voluntad de Dios, mañana nos vemos? Yo no escuché nada, hermano. Yo no sé, hermano, quiero resaltar esto: la mentalidad carnal en la iglesia y la mentalidad espiritual que debe tener toda la iglesia. Bueno, me pico por decir cosas de mañana, pero mejor las digo mañana. Pero creo que tiene que ver esto con lo que estoy diciendo, hermanos. ¿Sabes por qué la gente está hoy en sus casas? Porque tienen una mentalidad de carne, de acomodarse, de preferir estar en las casas artesonadas, hermanos, aunque sea de cartón. Es mejor estar en la casa de Dios haciendo la obra de Dios. Acá le dice Jesús, mi comida, hermanos. Usted puede decir esto. Usted podría decir esto hoy: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermano, usted se imagina una iglesia, así sean 70 personas, pero que las 70 personas pensaran así, hermanos, fuera una iglesia muy poderosa. Es decir, hermanos, que parte de la culpa de una nación pasa por la iglesia. Y mejor lo espero para mañana. Pero bueno, está relacionado con esto. Parte de la culpa de una nación pasa primerito por la iglesia. Porque la iglesia de hoy se ha vuelto política, hermanos. La iglesia de hoy se ha vuelto negociante. La iglesia de hoy se ha vuelto carnal, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo o dicen amén o ayayay o no estoy de acuerdo, hermano? Entonces, tiene sentido de la violencia que tenemos hace 50 años. Miren, supuestamente Colombia fue fundada con bases cristianas, supuestamente. ¿Dónde están los frutos de eso? ¿Dónde están las obras de eso, hermanos?
Supuestamente, miren, lo que la iglesia ha sembrado, eso está recogiendo. Cantidad de curas, así vea, yéndose de guerrilleros, hermanos, matando gente en vez de salvarlas. Esto es lo que en pocas palabras es la teología de la liberación, hermano. Porque fácil, suena elegante, ¿no? Teología, chévere. Liberación, chévere. Esa teología tiende mucho a lo social, al socialismo, al comunismo. Y Dios no es teólogo, Dios es Dios, hermanos. Hay una gran, hermanos, una iglesia carnal prefiere quedarse en su casa y no predicar, hermanos. Una iglesia carnal prefiere usar la Biblia debajo del brazo como desodorante. Una iglesia carnal prefiere estar comiendo, literalmente. Prefiere estar comiendo ahora mismo. Muchos de los que no están aquí están comiendo algo. Están comiendo televisión, yo no escuché nada, hermanos. Están comiéndose una pizza, pero no están haciendo la comida que a Dios le agrada, que es hacer la voluntad de Dios. Una iglesia comelona dice, se queda en sus casas. ¿Saben por qué? ¿Por qué piensan ellos quedarse en su casa? Porque dicen, no hay problema, todavía no es el tiempo. Y saben que las cosas se están poniendo pesadas cada día y ellos dicen, todavía no es el tiempo. Acá dice el versículo 35. Miren Jesús cómo hace la transición de hablar de una comida es física, la hace a hablar una comida espiritual. Y miren, le dice a los discípulos, ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 años para que llegue otro presidente? ¿Aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, hermanos, alcen los ojos. Lógico, ¿verdad? Si Jesús dice que alcen los ojos, ¿cómo estaban caminando los discípulos? ¿Ah? Ven, Harry, ponte aquí. Porque a veces, hermano, tocas estos ejemplos tan sencillos porque ¿cómo estaban caminando los discípulos, Harry? No, nada me imagino, usted obedezca. ¿Cómo estaban caminando los discípulos? No, camine. ¿Así? ¿Así no hay gente caminando en la iglesia? ¿Qué representa eso, hermano? Mirar a lo temporal, hermanos. Yo no escuché nada. Mirar nuestras preocupaciones. Yo no escuché nada, hermano. Mirar nuestros propios negocios. ¿Qué es la tierra, hermano? Vea, esto es limitado. Mirar, dígame, la distancia de aquí a acá es distinta. O sea, la distancia hacia el cielo es ilimitada, hermano. No comprende uno. La gente está como la avestruz, caminando así, sin propósito, creyendo que nuestro caminar es temporal. No, tenemos un gran llamamiento eterno, hermano. La iglesia tiene un gran llamado eterno, hermanos, para cambiar este país. ¿Sabe por qué este país no ha cambiado? Porque la iglesia está caminando así, impactando con dinero, en haciendo negocios en la iglesia. No nos vamos a quedar en el pasado, eso sí se los digo. Vamos a alzar los ojos al cielo, hermanos, porque los campos están blancos para la cosecha. Colombia está lista. Colombia está lista. Pero hace falta poner el hombro, hermanos. Oiga, me llama la atención. Jesús era honesto. Jesús le decía a la iglesia, levanten los ojos, hermanos. Dejen de estar mirando como las gallinas, hermanos. ¿Usted no ha visto las gallinas? Todo el tiempo picoteando. Y están escarbando. Todo el tiempo están así, picoteando. ¿Saben por qué? Porque tenemos una mirada limitada, una mirada terrenal, una mirada poca a la tierra. Estudiar es bueno, pero eso no te va a servir para nada en la vida eterna. Para nada. Trabajar es bueno, pero eso no te va a servir para nada en la vida eterna. El dinero es bueno, pero no te va a servir para nada en la vida eterna, a no ser que lo des para Dios. Eso no nos gusta, hermano. Pastor, se está volviendo material. No, los materiales somos nosotros, nuestro corazón, nuestra mirada la tenemos allí, limitada a la tierra. Y Jesús le dice a los discípulos propios, alcen los ojos, hermanos. Si queremos ver este país transformado, hermanos, dejemos de mirar para la tierra.
Dejemos de mirar para el pasado, hermano. Tenemos que mirar hacia adelante, hacia el presente y hacia el futuro, hermano, porque Dios va a cambiar a este país. Jesucristo va a cambiar a este país, no con fuerzas humanas, no con fuerza política, sino con el poder del Evangelio, hermanos. Apláudele al Señor, hermano. ¿Quién lo va a hacer si no es la iglesia? ¿Quién lo va a hacer si no es la iglesia que mira hacia arriba, hacia el cielo, hermanos? Como nos pongamos a mirar para la tierra, estamos perdidos, hermanos. Como pretendamos cambiar a Colombia con estrategias humanas, estamos perdidos, hermanos. El presidente necesita el Evangelio. El próximo presidente necesita el Evangelio, hermanos. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Gloria a Dios por este mensaje, hermano. Creo que es la antesala del de mañana. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? No me diga usted porque sale el martes, tiene el cielo ganado. Hermano, necesitamos trabajar más y hasta la muerte, hermano. Hasta el cansancio, hasta el desgaste físico, hermanos. Hay que levantar más este servicio, hermanos. Yo creo, hermanos, que ya debe haber un par en esto. Dios va a intervenir, hermanos, se los digo, hermanos, allá en el patio ahorita lo recibí del Señor. Dios va a intervenir y ya está interviniendo en la gente acomodada, hermanos, y que no pague el precio en la obra de Dios. Oye, Dios nos salva y somos tan egoístas de no llevar el Evangelio que puede ayudar a salvar a la gente, hermano. No crea que eso solamente se va a centrar el martes o el sábado o hoy. En la universidad hay que predicar el Evangelio. En el trabajo hay que predicar el Evangelio. Jesús veía cada oportunidad para predicar el Evangelio, hermanos. A Dios no le gusta la gente así. Gente comelona, gente que tiene una mentalidad limitada. Jesús le dice, alcen los ojos. Mucho egoísmo en la iglesia, hermano, en muchos aspectos. Mucho egoísmo. Aún para recoger un mercado, hermanos. Egoísmo para venir a congregarse, hermanos. ¿Cuánto no les está afectando el mensaje de hoy? Cuidado, hermanos. Estamos cambiando el panorama espiritual. En vez de estar mirando a los cielos, estamos mirando a la tierra. Esto es temporal, hermano. Toda esta tierra que usted ve, aún usted se puede ir para otros países donde están los mejores paisajes. Eso no será ni sombra de los cielos nuevos y la tierra nueva. La gente hoy en día viajando. Y no está malo descansar, ¿verdad? Pero a veces veo la iglesia que eso lo tiene de prioridad, hermanos. Esa es su prioridad y están todo el año descansando, hermanos. Miren, no, ni siquiera pregunten, miren a la gente y quizás pregúntenle por qué no vinieron ayer. Seguro que dirán otras cosas, entre esas descansando. Pero el punto es que todo el año han estado así. Tenemos que alzar los ojos, hermanos, y mirar los campos. No pensemos que las cosas deben estar en orden en este país para ir a predicar el Evangelio. Eso no fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Jesús le dijo, alcen los ojos y miren los campos. Están blancos para la siega, hermanos. Yo no sé qué está pensando la iglesia hoy en día. Estoy hablando de esta iglesia. No sé qué está pensando la iglesia hoy en día. La iglesia cree que los campos deben estar exentos de gigantes, hermanos. ¿Sabes por qué gente no se viene a predicar más a menudo acá en Ceballos? Porque le da miedo. Y tierra prometida sin gigantes no es tierra prometida. O sea que Ceballos, ¿qué es, hermanos? Diga conmigo, Ceballos es tierra prometida. Cartagena con sus pandillas, con la prostitución, con la trata de niñas, ¿qué es, hermano? Diga conmigo, Cartagena es tierra prometida. Colombia con sus problemas, ¿qué es, hermano? Diga conmigo, Colombia es tierra prometida, hermanos. Apláudele al Señor si lo cree, hermano. Yo no entiendo, hermano. A veces creo que la gente no entiende el Evangelio todavía.
No entiende la conquista que hay que hacer, hermanos. Miren, ¿cuál fue una de las señales de estos 12 espías que trajeron? Esta es la iglesia de prosperidad. La iglesia de prosperidad quiere centrarse en las grandes uvas. Yo no escuché nada, hermanos. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Traen de la tierra de Canaán uvas, un racimo de uva entre dos, hermanos. ¿Usted se puede imaginar de qué tamaño era ese racimo de uva que lo tenía que traer entre dos? Usted va aquí al supermercado y se trae en una mano un racimo de uva. Pero hermano, era un racimo tan grande que lo tenían que traer entre dos. Pero vienen algunos y dijeron, bueno, allá hay uvas grandes. O sea, en Ceballos hay uvas grandes, hermanos. ¿Cuántos creen esto? O sea, una uva de Ceballos hay que traerlas entre dos. Que es más duro para convertirse, hermano, pero hay que traerlas entre dos. Pero ¿sabe? Hay gente que prefiere ver los gigantes. No importa, yo no sé, hermano, qué grupo eres tú, pero nos vamos a comer a Ceballos como pan, hermano. Por algo Jesús lo mandó de dos en dos, gloria a Dios. Yo dije, nos vamos a comer a Cartagena como pan, hermano. Yo no escuché nada, hermano. Hermano, tenga esa mentalidad de guerrero, de agresivo, de aguerrido, hermanos. No salgamos a hacer evangelismo para cumplir. Vayamos con la mentalidad de ganar almas. De pronto nos traigamos hoy un solo racimo entre dos, hermanos. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? Dígale, hermano, no le tengas miedo a los gigantes. Yo no entiendo, hermano, de verdad, hermano. Yo le decía ahorita a Rafa, me cuesta aceptar las excusas, hermano. Perdone. Antes de venir con una excusa ante mí, piénselo, hermano. Me cuesta, hermano. Yo no sé, yo estuve 5 años en la Armada. Allá tenía que saber qué era lo que iba a decir, hermanos. Y creo, hermanos, que el ejército de los Estados Unidos es más agresivo que el nuestro. En el sentido de que la responsabilidad que le delegan a alguien, esa persona es culpable. Porque le delegan, no importa que él no haya tenido directamente la culpa. Pero hoy vemos una iglesia gelatinosa, hermano. Una iglesia metida en la tierra. Una iglesia que no alza los ojos a los cielos. Y no están viendo las cosas que Dios quiere que nosotros veamos. La iglesia está hoy en día posponiendo las cosas. Y Jesús le está diciendo a la iglesia de la Santa Unción, es ahora. No es que faltan a futuro, es ahora. Colombia está lista para la siega antes que vengan y saquen leyes que prohíben evangelizar en las calles. Cuando la saquen, ahí sí vamos a protestar. Ridículo, hermanos. Eso es ridículo. Ahora es que tenemos que hacerlo. De verdad, hermanos, vamos a pelear por esto. ¿Dónde están las almas en la iglesia, hermanos? Yo no voy a aceptar esta iglesia como allá del otro lado del Jordán, hermanos. Necesitamos trabajar más. No solamente ir a predicar, hermanos, también visitar a esa gente. Ayúdennos, hermanos. No podemos estar detenidos mirando a la tierra. Alcen los ojos para que vean. Se van a llenar de fuerza de Dios y van a tener la misma visión de Dios. Miren, qué extraño, ¿verdad? Esto mismo que le dice Jesús, alcen los ojos. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham. Dice que lo llamó fuera y dijo, mira al cielo. Es decir, Abraham dentro de esa cabaña no iba a mirar las estrellas del cielo. Y no iba a comprender la descendencia que le iba a mandar Dios. Dios quiere mandar una descendencia grande a esta iglesia, hermanos. Pero hay que trabajar también, desgastarse para Dios, orar más, hermanos. Porque si no, hermano, vamos a perder este país. Olvídate que esto se trata de mirar mi corazón, de mirar mi vida. Es mirar los negocios de Dios. Los propios padres de Jesús perdieron a Jesús por ellos andar mirando su propia costumbre evangélica. Mire, cuánta gente no está más entrenada
a venir los domingos, hermanos. Mire esta iglesia de aquí. Todos los días hace actividad, todos los días. Hermanos, ellos no tienen culto de jóvenes. Yo no escuché nada. Ni hacen evangelismo, hermano. Y ahí están, hermanos, una iglesia creciente, hermanos. Buscando el rostro de Dios, la gloria de Dios todo el día. Y eso siempre está lleno, hermano. No me acuerdo qué día en la semana vine, no sé, un día, martes, algo así, llenísimo. Nos hace falta, hermanos. Tenemos, hermanos, verdad, que reaccionar a los deseos de Dios, hermanos. Si no nos metemos, que el reino es de Dios, hermanos. Yo no sé si nos estamos llenando de teoría evangélica. No sé si nos estamos llenando de teoría de tanto discipulado, pero es el reino de Dios. Oiga, mi rey me manda y yo no hago caso. ¿Usted cree que la gente que no se congrega hoy está haciendo la voluntad del que me envió, del que le envió? ¿Dirán ellos acostados en sus camas con el control remoto? Así, mi comida es agarrar el control remoto, ¿ah? Y no hacer la voluntad del que me envió. Dios te ha enviado a esta tierra por algo. Dios no te mandó a esta tierra a que ocuparas un espacio, a que fueras un florero. Dígale al hermano, tú no eres un florero, hermanos. Dios mío, ¿a cuántos Dios les está hablando? Dice el versículo 36 o 35. Dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, hermanos. Un campo blanco es un sinónimo de que están listos para ser recogidos, hermanos. Están listos para la siega. El que siega, hermanos, ¿sabe lo que es segar, verdad? Recoger. Nosotros vamos a recoger. Dice que el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siega se goce, el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Sabe lo que significa esto, hermano? Miren, hermanos, de pronto sembremos y otros van a cegar, hermano, gloria a Dios. Pero también vamos a recoger aquí en este lugar. Así que no nos pongamos envidiosos ni celosos, porque de pronto lo han hecho así con nosotros. Otros lo sembraron y aquí están. Pero bueno, qué bueno es que también recojamos, ¿verdad? Pero si les queda cerca otra iglesia, bueno, gloria a Dios, que sea de sana doctrina y que se conviertan y que se salven. Dice que el que ciega se goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, hermanos, y otro es el que ciega. Pablo dice, no es ni el que siembra ni el que ciega, sino es Dios el que da el crecimiento, hermanos. ¿Cierto? Pone un trabajador, pone otro trabajador. Y dice el verso 38, yo les he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¿Cierto? Miren, hermanos, los que sembraron el evangelio en Colombia, estos evangélicos que llegaron hace, no sé, 40, 50, 60 años, yo no sé desde cuánto está el evangelio acá. No es más de eso, hermano. Ellos pagaron el precio, ¿oyó? Burlas, muertes. Ellos no se salvaron de esta años atrás de la persecución entre conservadores y liberales, hermanos. Ellos sí pagaron el precio. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Unos labraron, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Miren la consecuencia, ¿verdad? Jesús la había predicado a la samaritana. Y dice, muchos de los samaritanos, miren, mientras Jesús, ¿dónde estaba Jesús hablando con los discípulos, hermano? ¿Ah? Afuera de la ciudad, en el pozo, afuera. La samaritana estaba predicando adentro de la ciudad. Yo no escuché nada. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús que estaba en el pozo
por la palabra de la mujer. Hay que predicar, hermanos. Que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos. Qué tremendo, ¿ah? Insistiéndole a Jesús: quédate con nosotros. Y se quedó con ellos allí 2 días. Y creyeron mucho más, hermanos. Los testimonios son importantes, hermanos. ¿Cuántos creen esto? Pero no dice la Biblia que creyeron más por los testimonios. Acá dice la Biblia que creyeron mucho más por la palabra de él, hermanos. Allá es donde hay que apuntar. Y decían a la mujer: tu testimonio es importante, pero más importante es la palabra que se predica, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos. Qué tremendo, ¿ah? ¿Cómo una persona se convierte? Cuando escucha la palabra de Dios y cuando hay predicadores de su palabra. Porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente, o sea, tuvieron una experiencia con Jesús. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, el Cristo, hermanos. ¿Qué importancia tiene la iglesia de predicar el evangelio? No dejarle la responsabilidad de predicar a unos cuantos, hermanos. Para terminar, hermanos, por los que vinieron ahora, para terminar, vayamos al evangelio de Mateo, hermanos. Capítulo 9, hermanos. Mateo capítulo 9. Versículo Mateo 9, hermanos. Que hay un precio grande que hay que pagar, hermanos. La iglesia tiene que saber esto y entender esto, hermanos. Mateo capítulo 9, hermanos. Ahí habla tantas cosas, ¿verdad? Vamos a leerlo el versículo 34. Mejor, vamos a leer el versículo 33. Mateo 9. Bueno, ahorita leemos el 10. Mateo 9, ahora sí. Mateo 9, vamos a preciso, ahora leemos otra cosa. Mateo 9, 37, miren, hermanos. Versículo 36. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, hermanos. Compasión no es sentimentalismo, hermanos. A veces cuando vemos una noticia terrible en noticiero, ¿qué decimos? Pobrecito, pobrecita. Eso es sentimentalismo muchas veces, hermanos. Y no hacemos nada. Y al ver las multitudes, hermanos, así está Colombia, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, hermanos. Diga conmigo: la mies es mucha. La mies es mucha, mas los obreros son pocos, hermanos. Con razón, hermano. Con razón, pocos son los que van a evangelizar. Mas los obreros son pocos. Rueguen, dice Jesús, rueguen al Señor de la mies. Qué tremendo, ¿ah? Yo no sé si usted se está dando cuenta de esto. Hermano, ruegue que Dios lo envíe como pastor en algún lugar en Colombia, hermanos. La mies es mucha. Mucha gente quiere ser mies. No quiere hacer nada en la iglesia. Señor, quiero predicar. Señor, quiero interceder. Quiero hacer algo para ti. Si tengo el llamado, Señor, ratifícame este llamado para predicar y para abrir una obra, para hablarles del evangelio. Dice: rueguen al Señor de la mies. Hermanos, creo que esto debe hacerlo siempre intercesión, que envíe
mies a los obreros, hermanos. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Rueguen al Señor de la mies que ¿qué? Que envíen obreros, no mies a los obreros, que envíen obreros a la mies. Y en el capítulo 10, hermanos, que estaba confundido ahorita. Capítulo 10. Miren lo terrible que es esto, hermanos. Hay que hablar de Jesús. Capítulo 10, versículo 33. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, hermanos. ¿Cuánta negación hay por no hablar de Jesús, hermanos? Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No penséis que vengo a librarte de los problemas en la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en división al hombre. O sea, cuando la persona se decide por Jesús contra su padre. Esto no es promover la violencia ni los problemas familiares. Es que cuando el hijo se decide por Jesús vienen problemas. Porque siempre en la casa van a haber religiosos, hermanos. A eso se refiere Jesús. He venido a poner en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Qué tremendo, ¿eh? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre, a su trabajo, el que prefiera quedarse en su casa antes que venir a la iglesia no es digno de mí, hermanos. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz, hermano, mire el peso del evangelio. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, hermanos. Qué tremendo. El que haya su vida, el que prefiere estar en la comodidad de su casa, ¿qué va a pasar? Leiga, para que se instruiga. Dice, la perderá. El que prefiere estar en la comodidad de su casa perderá su trabajo, hermano. El que ama más a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida, hermanos, por causa de mí, la va a hallar. La va a hallar. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Desgastarnos por Jesús. Vamos a morir más por el evangelio, hermanos. Y vamos a pedirle a Dios, el Dios de la mies. Vamos a pedir al Dios de la mies que envíe obreros a esta iglesia, hermanos. No vamos a dile, Señor, envía obreros a esta iglesia. A Dios no le interesa una iglesia llena de espectadores, hermanos. Allá afuera hay gente muriéndose y perdiéndose. Dios está necesitado de gente que vaya a exponer su vida. Misioneros han muerto por causa del evangelio, hermanos. Pero qué iglesia cómoda la que tenemos hoy. Vamos a pedirle al Dios de la mies, póngase de pie, que envíe obreros a la mies. Dios va a hacer algo grande con el evangelismo en esta iglesia. Vamos a pedirle, Dios envía evangelistas a esta iglesia, amén. Vamos a pasar adelante. Si usted quiere hacer algo para Dios, hermano, pasa adelante, hermanos. Dice, Señor, utilízame, Padre, yo no quiero conformarme. Vamos a darle un aplauso al Señor.